Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. ¿Cómo es la competencia? Bueno, puedo contarlo, ¿no? O sea, ¿Qué? Fernando Olivera, vea, que está con nosotros, estuvo con Milagros Leiva hace un rato y yo veía a Milagros, decía, ¿cómo lo retiene? ¿Cómo tira? Pero así es la cosa, ¿no? Mucho gusto tenerte acá, Fernando Olivera. ¿Ah? Estamos ya en el aire. Estamos, por supuesto. Hombre. Claro que sí, acá las cosas son No. así naturales. Yo conozco a Fernando Olivera El gusto es mío, desde Nicolás. que éramos jóvenes y me acuerdo que él estaba escribiendo un libro sobre los partidos políticos y yo te ayudé un poco, ¿no? Para contarte la historia de la izquierda peruana, ¿no? Efectivamente, allá Una pila de años. cuando el año 80 era el retorno a la democracia en Perú, después de 12 años de dictadura militar con Velasco Alvarado y Morales Bermúdez, teníamos una preocupación, que los partidos políticos no existían y ni siquiera se habían planteado un plan de gobierno, y entonces con la Universidad del Pacífico y la Fundación Eber nos planteamos el reto de motivar a los partidos políticos que respondan un mínimo cuestionario sobre política Yo nacional, recuerdo económica. que pasó una cosa muy loca porque después tú fuiste secretario en la Fiscalía de la Nación y inventaste como una función que no existía, ¿no? Porque te metías la cuchara pero en cosas hasta que no te correspondían. Pero fue un momento donde la Fiscalía, ¿no? Sí, en realidad fue el primer fiscal de la Nación, Gonzalo Ortiz de Ceballos, que además concentraba la función de defensor del pueblo y presidía el Consejo Nacional de la Magistratura. Y yo fui su secretario general y aprendí muchísimo, ¿no? Aprendí que a lo único que hay que tener miedo es a tener miedo y que hay que estar preparado para entregar la vida por la justicia, ¿no? Yo nunca voy a olvidar una anécdota extraordinaria. Habían asesinado a unos campesinos en Chota y yo fui como reportero, tú fuiste como parlamentario. Fue dramático, me acuerdo, Pacífico Regalado se llamaba el líder campesino. Y fueron asesinados como 10, ¿te acuerdas? Fue 8. 8, un horror. Sí. Y había un camión que habían utilizado para transportar policías que participaron en la masacre y que habían desaparecido. Y cuando nosotros volvíamos, yo de hacer mi cobertura y de todo hacer, en la carretera nos cruzamos por Chongoyape con el camión Superman. Y ese es el camión donde, o sea, este sabe lo que ha pasado. Entonces se baja Fernando Olivera y levanta su credencial de congresista. Y es una cosa histórica, porque fueron capturados. Así fue. O sea, que fue increíble. O sea, se asustaron con la credencial y levantaron la mano, ¿no? O sea, detenidos por un congresista en medio de la carretera. ¿Qué cosa? Es lo que yo alguna vez declaré. Siempre hay que tener una dosis de locura, ¿no? Porque si tú te pones a pensar eso que sucedió en la carretera de Chongoyape, por ejemplo, sucedió también en Aucayacu, ¿no? Cuando buscando un narcotraficante, Catalino Escalante, un colombiano, Claro. ¿no? Me tropecé ahí primero con el jefe de la patrulla de la Marina, que iba en un tremendo camionetón con un tigrillo, lo detuve, ¿no? Y después llegamos a Ramal de Aspunzana, ¿no? Y empezamos a ordenar ahí, detengan a este, estaba el juez, el fiscal, los abogánsters, que los hay, los abogados de narcotraficantes, ¿no? Entren a esta casa, entren a esta otra, encontraban armamento, droga, movilidades, todos detenidos. Pero avanzamos, vamos avanzando, porque si no, ¿cuántas cosas no ahora habríamos te hubieran hecho? dicho el debido proceso. ¿Ah? Bueno, Ahora, yo recordaba, para terminar con los recuerdos, me acuerdo que un día yo estaba haciendo un reportaje en Estados Unidos sobre el BCCI. así es. Y O la revista dominical. antes, no existía todavía la revista dominical. Antes, claro. Fue un momento de cuando, Entre el 90... cuando yo hacía frilos, como le decimos Sí. los periodistas, ¿no? O sea, yo estaba fuera ya de América, ya, Sí. ya no trabajaba con Hildebrand, y produje unos reportajes, bueno, algunos para afuera, pero otros que salieron acá, ¿no? Y ahí nos encontramos contigo y con Lourdes Flores. En Nueva York. Investigando, ¿te acuerdas? Sí, El sí, BCCI. Sí, Y lo que me parece increíble es que Lourdes Flores, que ha sido una de las investigadoras de Alan García, hasta ponente, ha terminado de aliada. Es increíble No, lo de Lourdes, ¿no? Esa fue una decepción tremenda, ¿no? Porque no se puede decir que no sabe. Yo siempre proclamo, ¿no?, mi fe en la educación y digo, cuando un pueblo sabe no lo engaña a nadie. En el caso de Lourdes, sabía perfectamente con quién se aliaba,
¿no? Y en nombre de qué intereses. Y finalmente, ahora la justicia se va abriendo paso, ¿no? Y la fe, la esperanza está renovada, pero está en nosotros el impedir que se consagre una vez más la impunidad. Por eso es que es muy importante la movilización ciudadana, el respaldo a esos fiscales y jueces que son excepción en un poder judicial que está tomado por un sistema de corrupción y que corre el riesgo inclusive que en otras instancias puedan revocar, están desesperados tratando de hacer lo imposible para nuevamente consagrar la impunidad. Ahora, este tema de Alan García pidiendo asilo político, yo comentaba ahora, yo lo escribo y estoy describiendo la situación y no lo creo, ¿no es cierto? Que esto pueda ser verdad, que nos esté pasando esto, ¿no? Y que pueda ocurrir además, ¿no? Porque no está descartado que pueda ocurrir que lo declaren asilado y perseguido político. Alan García ha quedado retratado en lo que bien se podría calificar como su esquizofrenia paranoide, porque el 17 de noviembre, cuando se conoce la resolución del juez Carguancho, que le impide la salida del país por 18 meses, él acata satisfecho de quedarse 18 meses en el Perú, le agradece, se siente orgulloso. Pero horas después, con nocturnidad, va y se mete a la Embajada de Uruguay. ¿Por qué? Porque le persiguen los fantasmas de las coimas de Lavajato. Le persigue el acuerdo que vaya a firmarse con Barata. Le persigue algo que es fundamental y que debe ser entregado, si es que no ha sido entregado ya, todos los archivos de Drowsys y My Work Day, donde está registrada todas las operaciones, correos, transferencias de la caja B de Odebrecht. Un archivo que está encriptado con 56 dígitos, que le ha costado mucho trabajo a Suiza y al propio Brasil desencriptar y que finalmente con las claves de Odebrecht lo han logrado. La información está. Y el que es corrupto sabe que hay pruebas. Y Jorge Cuba, porque eso es lo otro que está ocurriendo, que yo creo que estaba fuera de los cálculos de Alan García. Yo creo que lo que lo hace salir corriendo es el pánico a que Cuba y otros hablen lo que saben, porque solo él sabe lo que sabe Cuba. Totalmente de acuerdo. Le persigue ese fantasma, el de Jorge Cuba. Le persigue el fantasma de Atala. Atala, que es la ruta del dinero, de parte del dinero de la corrupción que llega a Andorra. Ese dinero que es operado desde Uruguay, nada menos, por un Sanguinetti, como ya está señalando además un Pérez, que es también el funcionario de la Banca de Andorra, que ha estado operando con los brasileños, y que hay todo un faltante de millones de dólares que no se explica. La única explicación que se tiene, si se sigue la ruta del dinero y existen esas declaraciones en colaboración eficaz, es que todas las rutas conducen a Alan García. Hoy día, Alan García, que ha sido imputado para este pedido de impedimento de salida del país, que para mí es generoso todavía, ¿no? Pues está cayendo como Al Capone, ¿no? Por una conferencia pagada por la caja B de Odebrecht, la caja de la corrupción, ¿no? A eso él confía en poder revertirlo, pero lo que le da pánico y terror es lo que viene después, lo que él sabe que existe. ¿Cómo logró librarse antes, no? O sea, yo recuerdo mucho la investigación que hizo la fiscal Nelly Calderón y luego Hugo Sibina, que era impecable, era contundente, toda la ruta del dinero estaba aprobada, o sea, la autorización de los italianos, los pagos de Siragusa, las transferencias a Gran Caimán, las transferencias al Banco Internacional del Perú, el dinero usado para comprar radiodifusores. La confesión de Zanatti. La confesión tú le tomaste una declaración. Claro, la confesión de Siragusa primero, que el día que yo revelé su nombre, el hombre entró en trompo y me insultaba por teléfono, porque decía que lo había expuesto, pero ya se había declarado lo mismo en Italia. ¿Por qué no podía decirlo en el Perú? Y la declaración de Zanatti, no solo de Zanatti, sino de muchos otros testigos. O sea, el caso era impecable, pero Alan García tenía dónde agarrarse. Asaltaron mi casa el 5 de abril, soy un perseguido político, no me pueden tocar. Y él no quiso volver, incluso cuando ya estaba el gobierno de Paniagua y podía volver al Perú, porque no podía decir que había una dictadura en el Perú, porque sabía que iba a tener que enfrentar a la justicia. Hasta que no lo declararon prescrito, no vino. Una prescripción indebidamente declarada, no como dicen ellos que acataron un mandato de la Corte Interamericana, porque no hubo mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hubo una recomendación
pero le terminaron aplicando, los jueces nombrados por Montesinos le aplicaron una prescripción indebidamente. Y hoy quiere repetir esa historia, quiere la fuga amparada en un asilo para que prescriban los delitos y decir, aquí no pasa nada, soy inocente, jugando con la falta de memoria de nuestro pueblo. Pero ahora el pueblo peruano está informado, y por eso yo digo que con asilo o sin asilo, Alan García no se va a fugar del país. Aquí tenemos que montar un cerco humano, pacífico. Los peruanos tenemos que cercar la embajada pacíficamente, sin violencia, para que no pueda salir aunque le den el asilo. Aunque le den el salvoconducto, no podrá fugarse del país, va a tener que responder ante la justicia. Y el pedido que nosotros le hacemos al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, es que escuche a su pueblo, que escuche al pueblo peruano, que no nos robe la esperanza en la justicia. Aquí no hay para nada persecución política. Aquí lo que hay es la verdad, las pruebas, los indicios y la ley que está vigente en el Perú. Ahora, Fernando, es inevitable preguntarte por tu vinculación con Alejandro Toledo y por lo que pasó después. Es decir, se derrumbó el régimen fujimontesínista, ¿no es cierto?, de corrupción, de control de las instituciones, de control de los medios de comunicación, de las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial, y Alejandro Toledo envuelto en una bandera, ¿no?, con su máscara de gases, acompañado de Gustavo Gorriti en la marcha de los Cuatro Suyos, era como la esperanza de un país que se iba a sanear, se iba a renovar, se iba a gobernar para los pobres y no iba a haber corrupción, y está prófugo por ladrón en Estados Unidos, ¿no? Porque hasta ahora de 20 millones de dólares se sabe, pero solo Dios sabe cuánto más hay. Ahora, o sea, tú fuiste parte de ese gobierno, ¿cuál es tu balance? El año 2001 estábamos en una encrucijada. A la segunda vuelta pasaron Alan García y Toledo. Y nosotros tuvimos que elegir el mal menor. Yo competí con Alejandro Toledo. Tuvimos que elegir a quien hasta ese momento no tenía ningún tipo de imputación, más allá de ciertas cosas personales, que él tenía que aclarar ante la justicia, los temas de su hija, alguna acusación de drogas, que dijimos que todo el mundo tenía que practicarse un examen. Pero en cuanto a corrupción no había ningún tipo de imputación. Y decidimos luego apoyar en un acuerdo de gobernabilidad y moralidad, donde uno de los ejes centrales era que no haya impunidad para Alan García. Al final tuvimos además que elegir asumir responsabilidades, porque debe saberse que una vez elegido Toledo, García fue a visitarlo a Toledo y le ofreció el apoyo de su bancada en el Parlamento. Le dijo que lo nombrara en cualquier cargo si quería nombrarlo. ¿A cambio de qué? De impunidad, de un borrón y cuenta nueva. Es decir, todo lo que se había descubierto de toda esa corrupción institucionalizada en el fujimontesinismo, más la de él, por supuesto, la reconciliación sobre la base del borrón y cuenta nueva, que no es nuevo en el Perú. Antes se daban esos pactos de empezar de nuevo y aquí nadie responde ante la justicia. Y Toledo ahí respondió bien, como se tiene que responder desde una democracia, que la justicia haga su trabajo. Vamos a respetar la independencia de la justicia. Ahí faltó mano firme, sin embargo, para acoger nuestras reformas. Yo planteé, y ahí está el proyecto de ley que fue respaldado en un momento dado por el Ejecutivo, para renovar radicalmente la Corte Suprema, los fiscales supremos, y a partir de allí todo el resto de jueces y fiscales. Claro, de acuerdo, pero más allá de eso, lo que ahora queda claro es que el sistema de corrupción de Fujimori y Montesinos fue reemplazado por uno nuevo. Te financio la campaña electoral, tú gobiernas para mí, te pago comisiones ilegales, sobrevaloramos las obras, hacemos... O sea, todo este sistema perverso que ha incluido además control del sistema de justicia y servicios y medios de comunicación ya no controlados por Montesinos, sino por el Grupo El Comercio, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo del sistema de corrupción. Aquí el drama es que el gobierno de García, el primer gobierno que robó,
que quedó imputado desde que llegó al poder por el tema de los Mirage. Antes de jurar, él ya llegó corrupto, ya tenía acordado el negocio de los Mirage con Abderramán El Asir, con el BCCI. Abderramán ¿no? El Asir, ¿te acuerdas que tenía Exactamente. un chef que le dejó a Alan García acá? Ahí viajaba antes de jurar, siguiendo los consejos de Carlos Andrés Pérez, de que le dijo, tienes que robar y robar bien los 2 primeros años, porque después vienen los problemas políticos y tú tienes que hacer caja para defenderte y continuar en el poder todo lo que puedas. Y entonces, cuando hay impunidad, ese ejemplo que pervierte nuestros valores milenarios, ¿qué engendra? Que llega a Toledo, ¿no? Y Toledo dice, aquí no pasa nada, y ya vemos lo que ha hecho. Mientras había un clamor de los pueblos del sur, un clamor nacional por la carretera interoceánica, que era un proyecto que había que hacer, histórico, ¿no? Él utilizaba ese clamor para estar exigiendo coimas y pagos a Odebrecht, como ha sido denunciado y confesado. ¿Por qué? Porque hay impunidad. Y después, ¿quién vino después? De nuevo García, por la impunidad. Y luego deja Humala, que en nombre del nacionalismo resulta que estaba siendo financiado por Chávez, aceptando que Lula exporte a sus empresas corruptas y este modelo que tomó el gasoducto del sur y una serie de proyectos que, bueno, y ahí y los PPK, ¿no? aportes que llaman aportes millonarios, ¿no? Que no es otra cosa que coimas por adelantado, ¿no? Y viene PPK también, o sea, es una sucesión de gobiernos corruptos que tienen su engendro en la impunidad. Y por eso es que hoy día tenemos un reto. No vamos a permitir que triunfe la impunidad. Y Tabaré Vázquez tiene que escuchar al pueblo uruguayo y tiene que escuchar sobre todo al pueblo peruano, que no nos robe la esperanza, que no nos robe la fe en la justicia. García está ganando tiempo, Nicolás. Él está esperando, porque no se crea que el Poder Judicial está totalmente ahora imparcial, totalmente limpio, no. Siempre ha estado a favor de la corrupción, siempre ha estado a favor de García y de todos los corruptos. Por eso es que se reía cuando uno le hacía los cargos en ese debate. Ahora hay la excepción, José Domingo Pérez y Carhuancho, y algunos otros más que tienen que ser respaldados. Pero él está esperando o que los remuevan o que una instancia superior, como ya ha sucedido, lo libere de cualquier cargo, archive cualquier investigación, sabotee los acuerdos con Odebrecht, oculte información. La Fundación Rayón du Soleil, por ejemplo, Nicolás, que también se reveló, ¿te acuerdas? En un reportaje de Álamo Pérez Luna, allí donde Alan García puso su patrimonio de la corrupción en una fundación en donde ponía de beneficiaria a Pilar Nores y a sus hijas, ¿no? Pues ocultó la información que venía de Liechtenstein, que dijo que sí existía. Hoy día ha vuelto a ratificar. Está en una fiscalía la información, pero hay que ir al patrimonio. No vale decir que ya está desactivada, no, ahí hay archivos. Ahora, tengo una pregunta final porque tenemos que ir terminando, Fernando, Sí. y espero que no sea la última entrevista porque hay tema para rato contigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a reconstituir el Frente Independiente Moralizador? Tenemos un reto enorme, rescatar al Perú de las garras de este sistema de corrupción. Y yo lo que tengo que hacer es cumplir mi deber. O sea, yo, como cualquier peruano que está entregado a servir al país y a la justicia toda la vida, ¿no? Yo estaré a la orden de lo que el pueblo mande. Soy un demócrata y entregaré mi vida en ello. Tenemos valores, tenemos principios, sabemos de los riesgos, no solamente campañas difamatorias, sino, yo te digo, en todo este tiempo he estado trabajando silenciosamente y estamos cruzando información, ¿no? Aquí Odebrecht ha corrompido a medio mundo, hay muchos que siguen pasando piola, ¿no? Por ejemplo, es impresionante ver a Castañeda, al exalcalde todavía, ¿no? Como no pasa nada, ¿no? Tiene un arte, ¿no? Parece émulo de Alan García, ¿no? O ver cómo se detiene la justicia en otros casos. O sea, estamos viendo el caso de Susana Villarán, pues eso hace perder la confianza en la justicia cuando hay un desequilibrio en aplicar la ley, ¿no? ¿Tenemos, señor Alvite, nuestra llamada sorpresa del día o no?
Sí, tenemos que terminar por hoy, pero yo quiero que compartas con nosotros esto lo que es el final todos los días. Además, yo sé que tú nos escuchas desde Madrid. Te escucho, Fernando. Pero hemos quedado en que no hay llamaditas No, sorpresas. es que esta te va a gustar. No lo sé. Vas No a lo ver. sé, no lo A sé. ver, ¿quién nos llama? Escucha, te vas a divertir. No me digas. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Nicolás. Te saluda el congresista Héctor Perejil. No me escucho. Héctor Perejil, ¿puedes subir el volumen, por favor, del estudio? Bueno, soy de la bancada, digo, de la bancada fuera de esta papelera, pues está mancando. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo te va, Nicolás? Antes de comenzar nuestra conversación telefónica, permíteme realizar la oración de la bancada. A ver, dale. Ahora sí, a concentrarme. Señor, acá que estás en el encierro, santificado sea tu apellido. Venga a nosotros tus siervos. Hágase tu voluntad en el penal como en el Congreso. Danos hoy tu tupper de cada día. Perdona a los que se van y los que se quieren ir del partido. No nos dejes caer en la tentación de ser ponderados y respetuosos de la ley. Y líbranos del juez Carguancho y el fiscal Domingo Pérez. Amén. Te están quedando solos, Héctor, ¿qué pasa? ¿Ah? No, el alejamiento, perdón, no nos van a amedrentar. El alejamiento de Úrsula Tetona no es algo que nos preocupe, porque se está yendo por este mes, porque es muy importante para ella la Navidad. Hay que armar el nacimiento, el arbolito, comprar los regalos para los niños. Se está alejando no por problemas, se está alejando pues solamente por tener tiempo con su familia, señor Lucas. Todo está bien en la bancada, somos una familia unida, siempre lo hemos sido. No hay divisionismos, no hay pugnas de poder, no hay enfrentamientos personales. Se dice que Úrsula Tetona se va por discrepancias con la Jenny Vilcatoma. Mentira, falso, de toda falsedad. Eso no tiene asidero. Reconocemos que hubo un diálogo un poco áspero entre Úrsula y Jenny, pero fue simplemente porque la congresista Vilcatoma descubrió que la congresista Tetona hace una semana fue a atenderse a una cita médica con un dentista. Llegó tarde a la cita y tuvo que esperar su turno, así que se puso a leer una revista que había en el consultorio, y resulta que esa revista era un Condorito, y la colega Vilcatoma dice que eso es inaceptable porque Condorito es chileno. Eso nada más, no pasa nada más. Por eso estamos analizando en la bancada conformar una comisión investigadora y citar a ese dentista de su Condorito. Escúcheme, Héctor, ¿no está por ahí acompañándolo por casualidad Galán Gracia para darle un saludo acá? Para saludar acá me está diciendo que no, porque en este momento va a comer su entraña y su picaña. No me está diciendo, por favor. Yo quiero decirle, por favor, que no nos van a amedrentar. Seguiremos juntos. Somos la fuerza número 1. Claro que hay discrepancia, pero ¿qué en familia no hay discrepancia? En toda familia hay discrepancia. Vamos a jugar el amigo secreto y por fin tendré un amigo. Y en este juego vamos a incluir a nuestra lideresa Keiko Sofía Fujimori. Solo espero que el amigo que me toque esté en el sorteo todavía. Bueno, agradezco a nuestro vocero, el abuelito de Monopolio Tubino, que está haciendo un buen trabajo como vocero. A la congresista Yesenia Monse, que refiere que su promoción de colegio también fue aportante a la campaña. Sí, y yo le creo, así como creo que el muerto Juan Rasmus fue el que donó el dinero. ¿Por qué no creerlo? En todo caso, sé que está dispuesto a acogerse a la resurrección eficaz. Me voy, hasta luego, saludos a toda la gente, el último que apague la luz. Buenos días, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias a Miguel Moreno, el inimitable. Y muchas gracias a Fernando Olivera. Nicolás, nosotros mantenemos la sonrisa porque tenemos fe, tenemos esperanza, pero lo que vive el Perú es un drama. Ahí, ¿quién controla el Congreso en estos momentos? Organizaciones criminales, como bien lo ha tipificado el fiscal, ¿no? La señora K, los Fujimori, que desde que llegaron al poder estaban corruptos, con el caso de la ropa donada, las donaciones del Japón. Antes de jurar, ya había ordenado al embajador que ese dinero era para sus bolsillos. Y nadie captura a Juana, a Rosa Fujimori, a las prófugas. No, desde el primer día. ¿Y luego qué hacen? Igual en el caso de García, desde el primer día.
¿Y luego qué hace? El Congreso aprueba los presupuestos de la corrupción, extiende certificados de buena conducta cuando hay alguna denuncia, limpia a los corruptos, acusa a los denunciadores. Y entonces, eso es lo que estamos combatiendo. Y no tenemos que dejarnos engañar por falsos referéndums. Ese es un tema del que hay que hablar. Viene un referéndum en donde se presenta las reformas planteadas como la solución a la corrupción, y yo digo que es la consolidación de la corrupción. Basta ver nada más la conformación de lo que llaman el nuevo Consejo de la Magistratura y es más de lo mismo. Pero te comprometo, tú vas a estar en Lima en los próximos días, Sí, ¿no es cierto? voy a estar. Te comprometo para tener, bueno, el 9 es el referéndum, estamos nosotros organizando, lo íbamos a empezar hoy, pero como concertamos esta entrevista contigo, lo hemos postergado hasta mañana, pero todos los días vamos a hacer una discusión sobre este tema del referéndum. Yo te invito la próxima semana para que expliques tu punto de vista sobre este asunto. Te adelanto un tema, nada más. ¿Cómo está conformado el nuevo Consejo de la Magistratura, que llaman Junta Nacional de Justicia, que va a nombrar a todos los jueces, desde supremos y fiscales y controlar? ¿Cómo está conformado? Lo preside el Defensor del Pueblo. ¿Quién lo ha nombrado? Esta mayoría afro-fujimorista, la actual. Esos que está clamando el pueblo peruano que se vayan a su casa. ¿Quién más está? El presidente del Poder Judicial, que salvo Inostroza, todos siguen igual. Todos están allí. Esos que han dado resoluciones de acuerdos de sala plena en la Corte Suprema relativizando el lavado de dinero, esos que liberan a corruptos que están detenidos y luego los sueltan sin ni siquiera orden de comparecencia. Esos, el presidente del Poder Judicial que van a elegir ahorita, ese va a nombrar jueces y fiscales. ¿Quién más? El Tribunal Constitucional. Ahora mismo, esa mayoría afro-fujimorista, controlado por organizaciones criminales, van a nombrar 5 magistrados del Tribunal Constitucional que van a elegir al nuevo presidente. El Contralor General de la República, ¿elegido por quién? Por este Congreso. Entonces es más de lo mismo. ¿De qué estamos hablando? Nosotros lo dijimos en la campaña, hay que desactivar ese Consejo de la Magistratura y que en una renovación total debe alejarse la política y cualquier interferencia y que la nueva Corte Suprema nombre todo el sistema. Y el tema de la reelección de los congresistas, ¿por qué no le dicen al país que en realidad lo que están haciendo es entregarle un certificado de estabilidad laboral a estos congresistas? A esta mayoría repudiada por el inmenso pueblo peruano hasta el 28 de julio del 2021, no se van. Fernando, te comprometo, porque yo creo que no solo me interesa a mí como periodista, nos interesa a los ciudadanos discutir sobre este tema y tenemos que terminar por el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Nicolás. gracias por estar con nosotros y quedamos comprometidos. Yo los dejo con el señor Manuel Rosas. Mil disculpas, Manuel, por los 4 minutos que te hemos robado. Me despido hasta el día de mañana. Que tengan ustedes muy buenos días.